Muy buenos días, familia. Dios les bendiga. Un gozo poder estar aquí con ustedes para adorar y estudiar la palabra del Señor. Continuamos con Apocalipsis, ya estamos llegando casi al final. Hoy vamos a terminar el capítulo 19, vamos a ver los versos 11 al 21. Y si se pueden poner de pie, por favor, vamos a darle lectura a este asombroso y glorioso pasaje que no hay palabras, la verdad, para poderlo describir, que nuestras mentes limitadas no lo pueden absorber en su plenitud, pero es real, no es un cuento de hadas, no es una película de Disney, esto es real, hermanos. Amén. El mundo se burla de nosotros porque creemos esto, creemos todo lo que dice la palabra del Señor. Y hemos llegado a la parte donde ahora Dios nos va a revelar lo que nos espera a nosotros, los hijos de Dios. Ya pasamos capítulos y capítulos y capítulos viendo la destrucción que viene sobre este mundo, sobre todos aquellos que han rechazado a Jesucristo, sobre la bestia. Pero ahora estamos entrando esa parte donde Cristo nos revela lo que viene para nosotros en el futuro. Y es glorioso. Dice así el apóstol Juan en el verso 11 del capítulo 19 de Apocalipsis. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas que son coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blancos y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Padre, te pedimos, Señor, que por favor nos hables esta mañana, que el propósito de este pasaje y todo lo que nos has estado revelando en el libro de Apocalipsis cumpla su buen propósito en nuestras vidas, Señor. Que no sea un domingo más, un sermón más, sino que estas verdades, Señor, atrapen nuestro corazón y provoque y produzca lo que debe de producir en nuestros corazones, Señor. Edifica tu iglesia el día de hoy. Fortalece a tus hijos, Señor. Anímanos. El mundo se está desboronando, Señor. Pero nuestra esperanza no está en este mundo, no está en los gobernantes ni los presidentes de este mundo. Nuestra esperanza está en ti, en lo que tú has hecho y lo que vas a hacer. Y estamos expectantes, Señor. Estamos expectantes. Queremos estar listos para lo que viene, Señor.
Te pido que bendigas tu iglesia el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Hemos llegado, hermanos, al momento culminante del libro de Apocalipsis. Es más, podríamos decir que hemos llegado al momento culminante de toda la palabra del Señor. Todo lo que hemos visto desde el capítulo 4 al capítulo 18 son todos los eventos que tienen que suceder para preparar el momento más glorioso y más esperado por todo el pueblo de Dios a lo largo de todas las generaciones. Y es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese día en el futuro, cuando Él viene con su iglesia y con todos sus santos y sus ángeles para establecer su reino sobre la tierra. Este es el momento más importante del futuro. La primera vez que nuestro Señor Jesús vino, Él tomó forma de hombre, nació en un establo, creció en pobreza, fue rechazado y menospreciado por los suyos, el pueblo de Israel. Juan en el capítulo 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No lo recibieron. Entonces la primera vez que vino, hicieron con Él lo que quisieron. Lo bofetearon, lo golpearon, lo azotaron, le escupieron y lo crucificaron como un criminal, mientras todo el mundo se burlaba de Él. Y la última vez que lo vio este mundo, vio a Jesús colgado en una cruz, en vergüenza y en miseria. Después le apareció a los apóstoles y a más de 500 testigos, pero la última vez que lo vio este mundo fue cuando murió colgado en una cruz. Y Él lo permitió. Dios permitió que lo trataran de esa manera y que lo mataran. Él los dejó. Jesús nos dice en Juan 10:18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces todo fue plan de Dios. Jesús, movido por su gracia y por su amor por nosotros, vino y tomó nuestro lugar. Él vino a ser nuestro sustituto. Por sus heridas nosotros fuimos sanados. La primera vez que vino, Él vino como el siervo sufriente. Él vino a pagar el precio de los pecados para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la última vez que lo vio este mundo, lo vio colgado en una cruz. Pero el mundo lo va a volver a ver otra vez a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta vez no lo van a ver como el siervo sufriente. Esta vez viene en poder y gloria y va a establecer su reino en esta tierra. Y nosotros, la iglesia, vamos a venir con Él para reinar con Él, iglesia. ¿Están listos? ¿De verdad están listos para esto? Pues gloria a Dios. La segunda venida de Jesús es el evento más importante de todo Apocalipsis, hermanos. Ha sido la esperanza de la iglesia en cada generación. Y quiero recordarles el contexto de esta carta. Juan se encuentra en la isla de Patmos y allí recibió la revelación de todo lo que hemos estado estudiando, de todo, en visiones. Se le apareció nuestro Señor Jesús y le dijo, escribe todas estas cosas. Y fueron escritas para que Juan enviara esta carta a las iglesias de aquel tiempo que estaban sufriendo una fuerte persecución bajo el imperio romano. Y muchos estaban muriendo por su fe y muchos estaban siendo oprimidos, estaban sufriendo por ser cristianos. Y cuando la carta de Apocalipsis llegaba a las iglesias, el pastor o el líder allí de la congregación, él tomaba esta carta y se la leía a toda la congregación, de principio hasta fin. Y imagínense que estar viviendo oprimido, estar viviendo en riesgo de morir por simplemente creer en Jesús. Y un día llega un mensajero a la iglesia y nos dice, hermanos, nos llegó una carta una carta de Juan de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y el pastor la empieza a leer a toda la congregación. Esta congregación que está sufriendo, está
luchando por ser cristianos. Imagínate que ellos escuchan las palabras en el verso 7 del capítulo 1, donde se nos dice, Él viene Él viene y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus harán lamentación por Él, sí, amén. Y luego escuchar que las mismas palabras de Jesús diciendo lo siguiente, yo soy el alfa y la omega, el que es, el que era y que vendrá. Y luego escuchar el resto de Apocalipsis, la visión del cielo, todos los juicios, y luego llegar a esta porción que vamos a estudiar esta mañana. Llegar a esta porción del cumplimiento de las palabras de Jesús. Se pueden imaginar la emoción, el gozo, el aliento y la fortaleza que esta carta, estas verdades eran para la iglesia primitiva, que estaban sufriendo persecución. Estas verdades eran como agua fresca para sus almas y lo mismo deberían de ser para cada uno de nosotros, hermanos. Nosotros no estamos sufriendo como la iglesia de aquel tiempo, pero sufrimos diferentes medidas, enfrentamos pruebas, tribulaciones, diferentes medidas, pero las enfrentamos. Amén. Este mundo no tiene nada bueno que ofrecernos. Y el hecho de que nuestro Señor Jesucristo viene, que Él va a regresar en su segunda venida, debe de llenarnos de aliento, debe de fortalecernos, debe de animarnos, debe de llenarnos de gozo y de emoción. Se vale estar emocionado, porque nuestra emoción está basada sobre algo real, sobre algo que está fundado en la palabra del Señor. Jesús viene, hermanos. El mundo no va a seguir así para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Algunos quisieran que el mundo siguiera así para siempre, pero no va a seguir así para siempre. Él viene a reinar. Y el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza, de aliento, donde Dios nos revela el futuro, las cosas que vienen. Para el mundo que ha rechazado a Jesús y para nosotros que hemos creído en Jesús. Y ahora el libro de Apocalipsis no es para que vivamos con la cabeza en las nubes, ignorando las presiones de esta vida o las responsabilidades que tenemos cotidianas de todos los días. No, ese no es el propósito. Dios ha decidido revelarnos estas cosas para que nosotros sepamos cómo vivir en este tiempo, en el ahora, mientras esperamos que Él viene por nosotros. Para que sepamos cómo vivir a la luz de que Él viene pronto por su iglesia. Miren, quiero recordarles que el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús son dos eventos completamente diferentes. El rapto de la iglesia es algo que puede pasar en cualquier momento. No hay ni una profecía que se tiene que cumplir para que Jesús venga por su iglesia. Él puede venir antes de que termine este sermón, Él puede venir el próximo domingo, Él puede venir de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Él puede venir en cualquier momento por nosotros. La segunda venida de Jesús no puede pasar hasta que se cumpla todo lo que hemos visto del capítulo 6 al capítulo 18, que es el tiempo de la gran tribulación y el juicio de Dios sobre la tierra y el reinado del anticristo sobre todo el mundo bajo este nuevo orden mundial. Y esto es algo que delante de nuestros ojos ya está tomando forma, hermanos. Algo que claramente podemos ver que el mundo va hacia ese rumbo, la globalización, un nuevo orden mundial. Hoy, hace 100 años, mirábamos la situación en el mundo y la gente decía, eso es imposible. Globalización, un nuevo orden mundial, eso es imposible, no puede suceder. Pero hoy vemos que sí es posible. Ya se habla de estas cosas. Y todo lo que estamos viendo está nomás solamente apavimentando el camino para que estas cosas se den. El rapto va a ser antes de este tiempo de la gran tribulación.
La segunda venida de Jesús es al final de la gran tribulación. En el rapto, los muertos, todos los que estén muertos en Cristo, van a resucitar, y todos los que estemos vivos en ese tiempo vamos a ser llevados al cielo. En un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Jesús nos va a llevar. Y en la segunda venida nosotros regresamos con Jesús. En el rapto Jesús no viene a la tierra. Él desde las nubes en el aire, Él nos va a llevar. En la segunda venida, Él viene a la tierra. Y nos dice la Escritura que su pie va a pisar el monte de los olivos. En el rapto nadie lo va a ver. En su segunda venida todo ojo lo verá. Y ese es el evento que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 19. Ahora, el rapto de la iglesia, hermanos, va a ser glorioso. Amén. Va a ser algo glorioso. Vamos a ver a Jesús cara a cara, hermanos. Vamos a recibir cuerpos glorificados. Lo vamos a poder adorar y alabar de una manera perfecta. Algo que no podemos hacer aquí. Vamos a ser unidos con Él en las bodas del Cordero, como vimos el domingo pasado. Y va a ser sublime, no sé si puedo usar esa palabra. Va a ser glorioso, va a ser sin igual. Pero allí no termina todo, hermanos. No solamente vamos a ir en el rapto y nos vamos a quedar allí en el cielo. Hay mucho que hacer. Nosotros vamos a participar en todo lo que Jesús va a hacer en su segunda venida. Y no que vamos a participar, sino que nosotros vamos a estar allí pegados a Él, siguiéndolo a Él. Él se va a encargar de todo. Hay más. Vamos a venir con Jesús para reinar sobre la tierra por 1000 años. Él viene a ponerle un fin a este mundo perverso y maldad. Él viene a establecer justicia perfecta. Él viene a regir con vara de hierro. Y ese debe de ser el anhelo más profundo de todos nosotros como hijos de Dios. Eso debe ser lo que nosotros estamos esperando. La maldad no va a reinar para siempre, hermanos. El mundo no va a acabar con nosotros. Jesús va a acabar con este mundo. Y aquí lo tenemos en Apocalipsis 19, el evento más esperado, el evento más glorioso, el momento culminante de todo el libro de Apocalipsis. La segunda venida de Jesús es nuestro futuro, hermanos. Estamos allí con Él. El domingo pasado vimos en los versos 1 al 10 que el cielo prepara el escenario para la segunda venida de Jesús, con una explosión de alabanza, con un coro de aleluyas. Y ahí está toda la iglesia, y están los santos de la gran tribulación, todos los santos del Antiguo Testamento. Ahí están todos los redimidos de Dios. Y ahí están reconociendo que Dios es justo y que los juicios de Dios son justos y verdaderos, y que Él reina por los siglos de los siglos. Y vimos la celebración de la cena de las bodas del Cordero. Y vimos allí que todo este escenario que Juan estaba viendo en esta visión fue demasiado para él, fue demasiado abrumador para él, que él comete un gran error de postrarse delante del ángel y lo empieza a adorar. Y en el verso 10, allí de Apocalipsis capítulo 19, vemos lo que el ángel le dice a Juan. Le dice: no hagas eso. Dice: yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y miramos esto el domingo pasado. Tocamos sobre este verso muy levemente. Pero vemos aquí que esa última parte de este verso 10 pareciera como que está fuera de lugar. Juan está viendo esta visión, se equivoca y adora a este ángel. El ángel lo corrige. Y luego lo que sigue después de esto es la visión de la segunda venida de Jesús. Y pareciera como que esta parte de este verso, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, como que no debería ni de estar aquí. Pero no está fuera de lugar. Nunca en la palabra de Dios nada está fuera de lugar. Todo tiene un propósito. La visión que Juan va a ver de la segunda venida de Jesús va a confirmar el testimonio de Jesús.
que es el espíritu de la profecía. Miren, la palabra de Dios es el testimonio de Dios sobre su Hijo. Toda la palabra del Señor tiene que ver con Jesús, de todo lo que Él ha hecho en el pasado y todo lo que Él va a hacer en el futuro. Y todas las profecías de la primera venida de Jesús ya se cumplieron al pie de la letra, cada una de ellas, perfectamente. Ahora, yo no sé si tú nos estás visitando, si tú no crees en el Señor, yo te quiero dar una muy buena razón por cual creer todo lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es un libro profético. Y se han dado más de 300 profecías sobre la primera venida de nuestro Señor Jesús, y cada una se ha cumplido al pie de la letra, hermanos. Y todo lo que Él va a hacer en el futuro, todas las profecías de su segunda venida, de la misma manera se van a cumplir cuando Él venga. Él va a confirmar todas las profecías de su segunda venida. Ahora, algo muy interesante es que la doctrina o esta enseñanza sobre la segunda venida de Jesús es la que más se menciona en toda la Biblia. La segunda doctrina que más se menciona es la doctrina o la enseñanza sobre la fe. Pero la primera, la que está en primer lugar, es la segunda venida de Jesús. Aparece 1845 veces a lo largo de toda esta Biblia, indirectamente o directamente, o alude a la segunda venida de Jesús. 1527 veces en el Antiguo Testamento, 318 veces en el Nuevo Testamento. Jesús mismo habló de su segunda venida en casi 200 veces. Un estudioso de la Biblia dice que en el Nuevo Testamento la segunda venida de Jesús se menciona en cada 7 capítulos de cada 10. Y a lo que voy es esto: ¿será importante la segunda venida de Jesús? Claro que sí, es muy importante. Y lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a leer todos los versículos que hablan de la segunda venida de Jesús. No es cierto. No, aquí vamos a estar una semana. No. Pero sí vamos a leer algunos. Y es bueno para nosotros. Hay muchos versículos que vamos a leer. Y el primero que vamos a leer es Hechos, capítulo 1, verso 8 al 11. Va a estar en pantalla también o también lo pueden buscar en sus Biblias. Ahí nuestro Señor Jesús, después de su resurrección, Él le dijo a los discípulos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos mientras Jesús ascendía. Estando ellos mirando fijamente al cielo, se le presentaron 2 hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Hermanos, Jesús viene otra vez. De la misma manera que Él se fue, que Él ascendió, de esa misma manera Él va a regresar. En el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 14, verso 4, hermoso pasaje. Y ahí, si puedes poner la foto de el Monte de los Olivos, una foto que me prestó hermano Mike, en los viajes que él hace allá a Israel, toma muchas fotos y le pedí esta prestada. Ese es el Monte de los Olivos, hermano, del cual está hablando aquí las Escrituras. Y miren lo que tiene que decir Zacarías, su profecía de él. Sus pies, hablando de Jesús, se posarán aquel día en el Monte de los Olivos que está frente a Jerusalén al oriente. Y el Monte de los Olivos se hendirá por el medio. O sea, se va a partir a la mitad, de oriente a occidente, formando un enorme valle,
y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea, la segunda venida de Jesús va a ser tan poderosa, tan gloriosa, que cuando Él pise el monte de los olivos, lo va a partir a la mitad. Va a cambiar la geografía de Israel y de Jerusalén. Y allí está, hermanos. Y nosotros venimos con Él. Y que miren bien ese lugar. Porque allí es donde nosotros vamos a descender con Jesús. Y no quiero que nadie se ande perdiendo allí en el camino. ¿Ok? Estos lugares existen, estos lugares son reales, hermanos. Joel capítulo 3, 14 al 16 también habla sobre este día, este momento. Dice allí multitudes de multitudes en el valle de la decisión, porque cerca está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas pierden su resplandor. El Señor ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz. Y tiemblan los cielos y la tierra, pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los israelitas. Otra de las diferencias entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Jesús es que el rapto de la iglesia es más que nada un evento para los gentiles, para los que no somos judíos, que son todos los que han puesto su fe en Jesús durante todo este tiempo. Y sí van a haber judíos que también han creído en Jesús, que van a irse en el rapto, pero en su segunda venida Jesús viene a la famosa batalla del Armagedón. Él viene a cumplir las promesas que Él le hizo al pueblo de Israel, y nosotros, la iglesia y todos los santos, venimos con Él. Y eso es de lo que está hablando aquí. También otro verso que nos habla de esto en Zacarías capítulo 12, verso 8 al 10, se nos dice que en aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén. Y el débil entre ellos, aquel día será como David. Y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y sucederá en aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. En los 4 evangelios, nuestro Señor Jesucristo describe con lujo de detalle su segunda venida. En Mateo capítulo 24, al 27, verso 27 al 30, se nos dice así, Jesús hablando a los discípulos: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La segunda venida de Jesús, hermanos, es un evento asombroso, espectacular, sin igual. Y de nuevo, nuestras mentes no lo alcanzan a comprender en su plenitud. Pero lo que sí alcanzamos a comprender es suficiente para emocionarnos, hermanos. Es suficiente para ayudarnos a enfrentar todas las cosas que vengan a nosotros en esta vida. Es suficiente para que nos ayude a vivir vidas de santidad, de esta realidad. A ser fieles al Señor en todos los sentidos. Porque esto es un hecho, esto es algo seguro, esto es algo que va a pasar. El testimonio de Jesús se va a cumplir, las profecías se van a cumplir. Y aquí ahora Juan se le permite ver este evento del futuro en una visión. Juan, igual que nosotros, él solamente escuchó a Jesús describir esto,
cuando estuvo en el Monte de los Olivos, leyó también todas las profecías del Antiguo Testamento, igual que nosotros, pero aquí Juan ahora no nomás lo lee, él se le permite ver esto, es llevado al futuro, y esto es lo que él ve, y esto es lo que comparte con nosotros. Entonces nos da un pequeño destello de cómo va a ser. Él lo vio, nosotros no lo vimos, solamente lo podemos leer. Pero la verdad es que esto nos debería de impactar. Esto no solamente debe ser una lectura que hacemos y decir, está suave, y será la Biblia. Esto debe de producir algo en nosotros, hermanos. Entonces aquí Juan ve el cumplimiento de la segunda venida de Jesús y lo que va a hacer cuando Él venga. ¿Listos? Verso 11 al 12. No voy a profundizar mucho en esto. Habla por sí mismo. Amén. Habla por sí mismo. Y al final vamos a tener una aplicación, claro. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, muchas coronas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y lo primero que vemos es que la segunda venida va a revelar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Juan ya vio a Jesús exaltado en 2 visiones aquí en el libro de Apocalipsis. Y lo describe con detalle. En el capítulo 1 lo vio en medio de las 7 lámparas que representan las 7 iglesias. Lo vio vestido de blanco, con un cinto de oro ceñido en su pecho, cabellos blancos, sus ojos como fuego, cabeza brillaba como el sol, sus pies como bronce bruñido. Y allí lo vio Juan como el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia. Y en el capítulo 5 lo vio en el cielo como un cordero inmolado a la diestra del trono de Dios. Y allí Juan lo vio como el Redentor, como el Señor de gloria. Pero ahora aquí lo ve de nuevo y esta vez lo ve como el Rey de gloria, como el Rey conquistador, como el Rey victorioso. Juan dice que ve el cielo abierto y ve a Jesús montado en un caballo blanco. Y en aquel tiempo algo muy interesante es que cuando un ejército derrotaba a otro ejército, el general montaba un caballo blanco y entraba al campamento de sus enemigos que ya habían destruidos y montaba el caballo blanco en señal de que habían sido victoriosos sobre ellos, sobre sus enemigos. Y aquí vemos a Jesús que Él llega a la batalla montado sobre un caballo blanco. O sea, declarando su victoria antes de que empieza la batalla. ¿Por qué? Porque así de seguro es su victoria. Ahora, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él cumplió la profecía de que iba a entrar en Jerusalén montado en un pollino, en un animal de carga. Eso lo vemos en los evangelios. ¿Y cómo entró? Manso y humilde. Pero en su segunda venida, Él viene montado en un caballo blanco y Él viene a hacer guerra, hermanos. Y que en realidad ni guerra va a ser. No hay competencia, pues. No hay rival. Es un chiste. Los enemigos de Dios son un chiste, la verdad. Y algo que vamos a ver es que en este pasaje no se le llama a Jesús, no se le llama el Cristo en esta visión, no se usan esos títulos para Jesús o su nombre. Y sabemos que Jesús tiene muchos títulos, muchos. Y la verdad es que se necesitan muchos títulos para poder describir y para tratar de describir más o menos su grandeza y quién Él es. Demasiado grande y glorioso Jesús. Y aquí se le atribuyen títulos para describirlo y se aplican a lo que Él viene a hacer.
¿Y qué viene a hacer? Él viene a hacer guerra. Juan nos va a decir que también tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Pero el primer nombre que nos dice Juan aquí es que se llama fiel y verdadero. Jesús fue fiel y verdadero la primera vez que Él vino. Fue fiel y verdadero en hacer la voluntad del Padre al morir en la cruz por nosotros. Amén. Jesús es fiel y verdadero a todas sus promesas. Jesús es fiel y verdadero a nosotros. Amén. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él es fiel y verdadero. Y Él viene a juzgar con justicia y a hacer guerra, hermanos. Él viene como el buen juez para juzgar y como un general para hacer guerra. Y este es el otro lado de Jesús que a muchos cristianos no les gusta. No solamente no luchan para verlo así y lo quieren ver muchos a Jesús simplemente como ese carpintero humilde de Nazaret, como el Jesús manso y humilde. Muchos cristianos quieren ver solamente a Jesús como ese hombre que no le hace daño a nada ni a nadie. Ese Jesús que solamente es amor. Ese Jesús que muchos creen que lo pueden controlar con sus oraciones. Ese Jesús doméstico. Ese Jesús que está solamente para servirme a mí. Y si así es como tú ves a Jesús, tu imagen y tu perspectiva que tú tienes de Él es incorrecta. Estás muy equivocado. Sí, Él es manso y humilde, pero también es Dios de juicio que odia el pecado. Y cualquier perspectiva de Jesús que elimina su juicio, que quita su juicio y su odio por el pecado es una perspectiva incorrecta de quién Él es. Y creo que si algo nos ha quedado claro al estudiar el libro de Apocalipsis hasta ahorita, es que Él va a juzgar y que Él odia el pecado. Amén. Ya vimos sus juicios sobre la tierra. Y ahora vemos que aquí viene a hacer guerra contra sus enemigos. Él ahora viene sin misericordia. Él ahora viene sin gracia. Todo eso ya se acabó, todo eso ya quedó en el pasado. La guerra que Él viene a hacer, se nos dice que es justa. Muy diferente a los motivos o los propósitos que mueven los hombres a las guerras hoy en día. Hay ambición, hay motivos malvados detrás de las guerras que hoy vemos en este mundo, pero no Jesús. Él no es movido por ambición, Él no es movido por motivos malvados. Él viene a hacer guerra y es una guerra justa. Y se nos dice que sus ojos son como llama de fuego. Y esto nos habla de su omnisciencia, de una mirada penetrante. Imagínense, Juan, el apóstol Juan, él vio a Jesús, los ojos de Jesús. Él caminó con Jesús por 3 años. Él vio a Jesús llorar, lamentarse por el pueblo de Israel. Él lo vio llorar por Lázaro. Él lo miró sus ojos cuando estaba allí colgado en esa cruz, muriendo por los pecados del mundo. Pero ahora Juan ve a Jesús, ve los ojos de Jesús y dice que son como llama de fuego. Una mirada penetrante, diferente. Y hablan de su omnisciencia, que Él puede ver todo pensamiento y intención del corazón. Él todo lo sabe. No hay nada que podemos esconder delante de sus ojos. Y por eso Él puede juzgar correctamente. Y se nos dice que sobre su cabeza hay muchas diademas, muchas coronas. Cuando vino la primera vez, lo crucificaron y le pusieron una corona ¿de qué? De espinas, hermanos. Él fue hecho maldito por nosotros. En Génesis 3, 17 al 18, cuando Dios maldice a Adán y a Eva y la tierra, él dijo lo siguiente a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él,
Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella y todos los días de tu vida. ¿Y cuál era la evidencia que Dios había maldecido la tierra? ¿Qué le dice Dios? Espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo. Pues la corona de espinas representa la maldición. Y Jesús dejó que le pusieran una corona de espinas. Él aceptó la maldición por nosotros. Él pagó el precio de nuestros pecados. Por eso Pablo dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. La primera vez le pusieron una corona de espinas. La segunda vez Él viene con muchas coronas. No viene para salvar, Él viene para reinar con todo poder y con toda autoridad. Él viene como el Rey soberano de todo el universo, el que tiene toda autoridad y poder, porque Él es Rey de Reyes, y vamos a ver que ese es el nombre que se le va a dar más adelante. Y se nos dice que tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Ahora, muchos creen que es el nombre, este nombre es el mismo nombre que se menciona en Filipenses, donde se dice que Dios le ha dado a Jesús un nombre que sobre todo nombre, y no menciona cuál es ese nombre. Pero algunos creen que se está refiriendo a ese, pero nadie sabe cuál es el nombre de que está hablando aquí. Solamente Jesús sabe cuál es ese nombre. En el verso 13 se nos dice, está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y este es uno de los nombres de Dios, para Dios. En Juan capítulo 1, verso 1 se nos dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era, ¿quién? Dios. Ahora, ¿por qué se le llama a Jesús el Verbo de Dios? Bueno, porque Él es Dios, o la palabra de Dios. Y nosotros, ¿para qué usamos las palabras, hermanos? Para expresarnos, amén. Para compartir lo que estamos pensando los unos con los otros. Usamos palabras. Y Dios es santo, Él es todopoderoso. El hombre no puede estar delante de su presencia por su pecado, pero Él nos amó tanto que Él quiso expresar sus pensamientos, Él quiso expresar su amor a nosotros, que Él tomó forma de hombre para ser el Verbo de Dios. Jesucristo es la expresión de Dios al hombre. Él es la imagen de Dios, Él es Dios encarnado, Él es la palabra de Dios, y por medio de Él nos ha expresado su amor y su plan de salvación para la humanidad. Hebreos 1, verso 1 al 12 nos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Jesús es el Verbo de Dios porque Él es Dios y es la expresión de Dios, de quien es Dios. Verso 14 se nos dice, aquí estamos nosotros, hermanos. Aquí estamos nosotros. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. ¿Quiénes son los que visten el lino fino? Que vimos en el verso 8 de este capítulo. La iglesia, hermanos. La esposa, la novia de Jesucristo. Nosotros vamos a regresar con Él. Y creo que aquí incluye todos los santos de todos los tiempos. Y también en Mateo, en otras partes se nos dice que también todos los ángeles van a venir con Él. Y se nos dice que también nosotros vamos a venir montados en caballos blancos. Y yo me quedé pensando en eso, porque yo nunca he montado un caballo. ¿Alguien aquí, cuántos saben montar caballo? ¿Sí? No, pues están hechos ustedes, no va a haber problema. Yo nunca he montado un caballo y he tenido ganas de montar un caballo. Nuestro hermano Joel, él tiene unos caballos.
Y los que no saben, pues vayan practicando, hablen con Él. Porque vamos a venir montados en caballos, hermanos. ¿Y han visto a la gente que no sabe montar caballos? Sí. Y yo no quiero vernos así, hermanos, cuando vayamos, ¿ok? Así como los que saben montar caballos con la espalda derechita. Así que vayan practicando, hermanos. No es cierto, miren, nos va a dar cuerpos glorificados, y si no sabes montar caballo en ese tiempo, no sé Dios cómo le va a hacer, pero vas a ser un profesional para montar caballo. Y algo interesante es que no menciona que vamos a traer armas. No menciona que nosotros traemos espadas o venimos con un escudo o nada de eso. ¿Y saben por qué? Porque nosotros no vamos a pelear. El único que va a pelear es Jesús, y como les dije, ni va a ser una pelea, ni va a ser una batalla. Él con la espada de su boca los va a destruir, con la palabra de Dios los va a destruir. Nosotros solamente vamos a ser espectadores. Nosotros solamente vamos a ser porristas. Amén. Nosotros vamos a estar allí. Dame una R, dame una dame una Y, y ¿qué dice? Rey. Es lo que tú y yo vamos a estar haciendo, hermanos. Vamos a estar allí nomás viendo. Vamos a descender del cielo en caballos blancos con Él, para reinar con Él. Si tú eres cristiano, esto es lo que te espera. Esto es nuestro futuro, hermanos. Verso 15 al 16 se nos dice que de su boca sale una espada afilada, regirá con vara de hierro, y él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él venga, Él va a destruir todas las naciones que se han reunido bajo el engaño del anticristo y el falso profeta, que se han reunido para querer pelear contra Jesús, pero van a perder. Jesús va a establecer su reino, y los que sobrevivan en ese tiempo, Él va a regir todas las naciones con vara de hierro, con justicia perfecta. Y se nos dice que Él va a derramar la sangre de ellos, aplastando a sus enemigos, así como se aplastan las uvas en un lagar para hacer vino. Y Isaías tiene algo que decir, profetiza sobre esto también. En Isaías capítulo 63, versos 2 al 4, ahí se hace una pregunta: ¿por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar? El lagar lo ha pisado, y solo el lagar lo he pisado yo solo. De los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó sus vestiduras y manché todo el ropaje, porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. En el verso 13 leímos que él está vestido de un manto empapado en sangre. Hay diferentes opiniones sobre esto. Algunos creen que es la sangre misma de Jesús, y otros creen que habla de la sangre que está empapado de la sangre de sus enemigos. Pero cualquiera de las dos puede ser correcta, no hay ningún problema allí. ¿Por qué? Porque nos dice que en su muslo, en su manto y en su muslo, donde es visible, allí tiene escrito Rey de Reyes y Señor de señores. Y algo muy interesante es que en todos los manuscritos que hay de Apocalipsis, todos tienen este título en letras mayúsculas, todos. Y este título, Rey de Reyes y Señor de Señores, y me imagino que es con el fin de darle más peso a la realidad de quién es Jesús. Miren, cada año hacen la gente, los que no creen en Jesús, hacen preguntas y hacen artículos de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús?
y comparten sus opiniones. Oh, era un buen hombre, un hombre moral, era esto, era aquello. Y pintan a Jesús de una manera incorrecta, su punto de vista de cómo ellos lo ven. Pero en ese día el mundo por fin, hermanos, va a ver exactamente quién es Jesús. Él no es solamente un buen maestro. Sí, fue el mejor maestro, pero él no es solamente un buen maestro, no es solamente un buen hombre moral, no es una figura religiosa. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, hermano. Él es nuestro Rey. Él es a quien servimos. A Él le hemos entregado nuestras vidas. Y ahora vamos a ver en los versos que sigue que un ángel va a hacer una invitación a todas las aves a reunirse a la gran cena de Dios. Y las aves de las cuales habla aquí, no está hablando de todos los pajaritos pequeños, esos que comen semilla. No, la palabra aquí está hablando de aves, no sé si voy a decir la palabra bien, rapiñas, gracias, o carnívoras, como los buitres, los cuervos, los halcones, las águilas. Se está hablando de este tipo de animales. Y los invita, y lo interesante es que el ángel extiende esta invitación de nuevo a ellos antes de que empieza esta batalla allí en Israel. Es el valle de Josafat o el valle de Megiddo, y de allí viene la palabra Armagedón en hebreo. Y eso es lo que vamos a leer en los restos versículos de este capítulo. Es esta famosa batalla de Armagedón. Ahora, la primera mención de esta batalla fue en Apocalipsis capítulo 14, del verso 19 al 20. Y aquí tenemos un mapa que nuestro hermano Mike me ayudó a hacer allí, y donde, para que se den una idea esa es la área que va a correr la sangre de todos los enemigos de Dios, que son como 320 kilómetros. En Apocalipsis 14, 19, 20, cuando Juan ve esta visión de este evento en el futuro, dice: el ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre que subió hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Y allí es esta otra foto, ahí de este valle, donde se cree que allí va a pisotear el lagar, donde se va a derramar esa sangre. Aquí está el monte del templo, de este lado está el monte de los olivos, y ese es el valle. Ese es el valle. Y si puedes regresar el mapa que estaba de Jerusalén, allí lo que acaban de ver de la punta, va a correr por 320 kilómetros, sangre, hasta los frenos de los caballos. Estamos hablando de una distancia como de aquí a San Diego. Mucha sangre. Va a ser cuando se derramó la sexta copa de la ira de Dios. Ahí se nos dice en el verso 13 a 14: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí es esta famosa batalla. Y en el verso 16, allí mismo dice: entonces los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y aquí está esa famosa batalla, versos 17 al 19. ¿Listos? Vamos a leer. Jesús ya entró, bajó del cielo, viene, nosotros con él. Y ahora dice el ángel: y vi un ángel que estaba de pie en el sol
clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra aquel que iba montado en el caballo blanco y contra su ejército. ¿Y cuánto va a durar esta batalla? Dice el verso 20: y la bestia fue apresada, junto con el falso profeta que hacía señales en su presencia, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron ¿de qué? De sus carnes. La Segunda Guerra Mundial creo que duró como 5 años. La Revolución Mexicana aquí en México creo que duró como 10 años. Esta guerra, la famosa guerra del Armagedón, la última batalla, no va a durar ni 5 minutos. Aquí llega el fin de la bestia y el falso profeta. Se nos dice que van a ser echados vivos al lago del fuego. Y todos sus seguidores van a morir. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es inútil querer pelear con Dios. Es inútil, es ridículo querer pelear con Dios. El apóstol Pablo lo entendió cuando tuvo su encuentro en camino a Damasco. Jesús le dijo: ¿qué? Pablo, dura cosa es darte golpes contra el aguijón. Y cada vez que estamos queriendo pelear con Dios, eso es lo que hacemos. Si tú estás peleando con Dios esta mañana o no quieres nada que ver con Dios, estás resistiéndote a Dios, estás perdiendo tu tiempo, porque vas a perder. Vas a perder. No sé si se dieron cuenta que el pasaje menciona la palabra carne 5 veces. 5 veces. Y eso es lo que es el hombre sin el Espíritu de Dios. Es solamente carne. Solamente carne. Génesis capítulo 6, verso 3, antes del diluvio, Dios dijo estas palabras: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. ¿Y qué pasó después de eso? El diluvio. Y lo mismo es cierto hoy en día. El Señor no va a luchar para siempre con el hombre. Viene el día cuando Jesús va a regresar a este mundo y lo va a destruir. Va a acabar con sus enemigos, le va a poner un fin. Este mundo tiene una fecha de caducación. Y este va a ser el final de todo hombre y mujer sin Dios. Van a ir al lago de fuego y azufre por toda una eternidad. Y ese es el último lugar que tú quieres ir. Créeme, no quieres ir allí. Pero los que estén vivos durante ese tiempo, durante la segunda venida de Jesús, ellos van a ser la cena de las aves, de estos pájaros carnívoros. Se van a dar un festín con los enemigos de Dios. Pero los que tienen a Cristo, los que son la novia de Jesús, van a celebrar la cena de las bodas del Cordero. Y vamos a regresar con Jesús para reinar con Él por 1000 años. Y en este capítulo hay 2 cenas. Se mencionan 2 cenas: la cena de las bodas del Cordero y la cena de Dios, la gran cena de Dios. Y mi pregunta para ti esta mañana es: ¿en cuál de esas cenas vas a estar tú? ¿En cuál de esas cenas vas a estar tú? Yo voy a estar en la cena del Cordero, de las bodas del Cordero, hermanos. Yo no sé ustedes. Yo ahí voy a estar. ¿Por qué?
Porque he creído en la obra de mi Señor Jesucristo en esa cruz. Porque he reconocido lo incapaz que yo soy lo bancarrota espiritual que estoy, que soy pobre en espíritu, no tengo nada que ofrecer. He reconocido que la palabra de Dios me ha mostrado quién soy. Y me ha mostrado quién es Dios y ese gran amor por mí. Y que solamente en Él hay salvación. Y porque me he arrepentido y he puesto mi fe, abrazado con fe la obra y la persona de Jesús, yo voy a estar en la cena de las bodas del Cordero, hermanos. Y sé que esto es la realidad para muchos de ustedes. ¿En cuál cena vas a estar tú? Puedes contestar, por eso estoy preguntando. ¿En cuál cena vas a estar tú? ¿En cuál vas a estar? Amén. Pero díganlo como que lo creen, pues. Esa es la única manera para escapar del juicio de Dios. Ahora, quiero que vayamos al verso 10, allí de Apocalipsis. Quiero que veamos algo más interesante allí. Cuando Juan se postra delante del ángel para adorarlo, ahí dice, el ángel le dice, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice, el ángel le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Todos los siervos de Dios, todos los que han nacido de nuevo, todos los hijos de Dios poseen, tenemos el testimonio de Jesús en nosotros. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Todo lo que Dios nos ha revelado sobre Jesús, todo lo que Él ha hecho por nosotros en el pasado, su muerte en la cruz, por nuestros pecados, su resurrección, su nacimiento virginal, todo lo que habla el Antiguo Testamento sobre quién Él es y lo que ha hecho por nosotros. Y todo lo que Él va a hacer en el futuro por nosotros, el rapto de la iglesia, su juicio sobre este mundo y su segunda venida. Y claro, venimos a Jesús y crecemos en nuestro conocimiento de todas estas cosas. Pero se nos ha dado el testimonio de Jesús y todo verdadero siervo de Dios que adora a Dios, tiene este testimonio en Él mismo. Y tenemos la responsabilidad de testificar de estas cosas. Somos sus testigos, debemos de testificar de esas cosas. Y todo lo que Él ha hecho en cada una de nuestras vidas. Las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Ha hecho Jesús algo en tu vida? ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? ¿Lo compartes? ¿Hablas de lo que Él ha hecho? ¿Y lo que Él va a hacer? ¿Lo que viene? Esa es nuestra responsabilidad. Y tenemos que hacerlo, debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque poseemos el testimonio de Jesús. Y por eso lo adoramos. Y el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hermanos, todo se trata de Jesús. De pasta a pasta, todo se trata de Jesús. Todo. Él es el primogénito, Él es el que tiene la preeminencia, Él es el número uno, no hay más. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos su testimonio y nosotros ahora lo tenemos que compartir, ese testimonio con los demás. Primera de Juan, capítulo 5, verso 9 al 11, el apóstol Juan, después de dedicar 4 capítulos y medio a hablar de las evidencias de que si tú eres un verdadero cristiano, y ahí nos dio todas estas evidencias, él llega a este punto y dice lo siguiente, que si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de ¿quién?
de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Les preguntaba, ¿en qué cena van a estar? Gloria a Dios. Y mi pregunta para nosotros es, ¿tienes el testimonio de Jesús? ¿Vives tu vida a la luz de todo lo que Él ha hecho en el pasado y todo lo que Él va a hacer en el futuro? ¿Vives tu vida a la luz de que Él puede venir por nosotros en cualquier momento? ¿En el rapto? ¿En el hecho que vamos a regresar con Él en su segunda venida para reinar con Él? ¿Das testimonio del Evangelio y de lo que Él ha hecho en tu vida a los demás? ¿De verdad crees todo lo que Dios ha dicho sobre su Hijo? ¿De verdad tienes al Hijo? ¿De verdad refleja tu vida que posees el testimonio de Jesús? ¿De verdad refleja tu vida que Jesús vive en ti? ¿Vives una vida transparente, una vida íntegra? ¿Caminas en santidad? ¿Hablas con la verdad? Cuando pecas, confiesas tus pecados para que el Señor te perdone y te limpie de toda maldad. ¿Cómo vives tu vida? ¿De verdad vives tu vida a la luz de lo que Dios ha dicho sobre su Hijo? Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Y si tú tienes al Hijo, tienes la vida, y gloria a Dios por eso. Pero también dice, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y miren, podemos errar en muchas cosas en esta vida. Podemos errar. Pero no podemos errar en pensar que somos cristianos cuando no lo somos. Y tristemente hay muchas personas dentro de las iglesias que así viven. Dicen que son cristianos, pero en realidad no lo son. Viven engañados. Y el precio que se tiene que pagar por ese error, por ese engaño, es demasiado grande. Es una eternidad en el infierno. El ángel le dice a Juan, dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Si no tienes el testimonio de Jesús, si puedes ver tu vida y ser honesto y darte cuenta que no hay nada pasando allí, hoy puedes cambiar eso. Hoy puedes venir a los pies de Jesucristo. Hoy puedes humillarte de verdad delante de Él y conocer el poder transformador. Y te puede cambiar y hacer esa obra en tu vida. Porque Jesús viene, hermanos, y Él viene a retomar lo que es de Él. La primera vez Jesús vino y Él vino en humillación. En su segunda venida Él viene en poder y gloria. La primera vez Él vino a morir. La segunda vez Él viene a matar. La primera vez vino para servir. La segunda vez Él viene para ser servido. La primera vez vino para ofrecer gracia. La segunda vez viene para demandar justicia. La primera vez Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. La segunda vez viene a buscar y a destruir a sus enemigos. La segunda venida de Jesús
Es el evento más esperado de la iglesia, de todo el pueblo de Dios. Y va a ser un día de gozo, va a ser un día de celebración, va a ser un día de victoria para los hijos de Dios. Amén. Amén. Pero va a ser un día de lamento y destrucción para los enemigos de Dios. Ahorita vamos a estar tomando la Santa Cena.